Bueno, le damos la bienvenida al primer programa que yo bauticé de forma tan imaginativa como Estratos del Mitómano Verso. Este programa, ¿de qué trata básicamente? De abrirle un poquito las puertas a todos los lectores de lo que es el foro interno creativo de tanto Mitómanos como de nuestra otra editorial Estratos. Consideramos que han pasado 10 años y durante esos 10 años nos hemos caracterizado básicamente por ser más herméticos que otra cosa, y considero que el nexo con nuestros lectores, con la gente que consume nuestras creaciones y conoce nuestros personajes, es necesaria. Así que le damos la bienvenida. Mi nombre es Francisco Fernández, yo soy editor general de Mitómano Comics, y en este primer programa me acompaña un hijo ilustre también de la editorial, Oliver Figueroa Navalón, que actualmente se encuentra manejando todo lo que concierne a Santo Dorado, que es nuestro proyecto sobre fútbol. Y básicamente considero que Oliver es el primer invitado por algo también simbólico, ya que con Oliver fuimos los primeros que empezamos con la editorial allá por el 2006, si no me falla la memoria. Y qué mejor que hablar con él para empezar a ver todo este asunto de cómo empezó la editorial, dónde surgió, algunos recuerdos tal vez, y obviamente después el día de mañana invitarlo a que nos dejen sus preguntas, participen, y vamos a escuchar todo lo que nos tengan que decir para hacer esto un poquito más fluido entre ustedes y nosotros. Bienvenido, Oliver, ¿cómo está ahí? Bien, pues Francisco, acá en el norte, en el oasis de Pica, entretenido. ¿Cómo están las cosas por allá? Las cosas están bien. Pica no está en cuarentena, pero las comunas aledañas sí, entonces se vive de una manera diferente todo esto que está pasando. Yeah. Oye, Oliver, bueno, como decía en la introducción, nosotros hace mucho tiempo empezamos con esto de la editorial, y me gustaría que tú me dijeses cuáles son tus impresiones, tus recuerdos de esa época. Yo tengo pésima memoria, así que a lo mejor tú me puedes refrescar algunos detalles y todo, pero remontémonos a los inicios. ¿Te acuerdas más o menos cómo surgió esto? Cabe destacar que con Oliver somos amigos desde la infancia, así que en algún momento pasamos desde jugar a la pelota, no sé, ir a carrete, a empezar a hablar de esto de la editorial y concretar algo serio. No sé cuáles son tus recuerdos. Básicamente la editorial tenía varios personajes antes de que se constatara como una editorial, que tú ya lo habías creado en tu época de alumno de diseño gráfico. Así que siempre estuvimos conversando, siempre nos gustó el tema de los cómics, de los superhéroes preferentemente. Quizás después uno se fue hacia otras áreas, pero básicamente fue el género de superhéroes. El género de superhéroes en el cual en Chile, por lo menos hasta ese momento, había muy poco material chileno propiamente tal, o con ascendencia chilena. Fue ahí que nos pusimos a conversar sobre los superhéroes, de los más conocidos, de la Marvel, de DC Comics, de cómo sería hacer superhéroes, sabiendo que en Chile hay mucho material intrínseco en la cultura. O sea, si los gringos crean a Thor desde la nada, porque es una leyenda nórdica, nosotros tenemos cultura tanto en el norte, en el centro del país, en el sur, en el extremo sur, en Isla de Pascua. Entonces siempre pensamos que en cuanto a mitología teníamos un montón de material disponible para desarrollar historias, desarrollar personajes. Oye, Oliver, ¿y te acuerdas la primera aproximación cuando tratamos de gestionar esto de como algo más serio, como editorial? ¿Te acuerdas qué año fue? ¿Cuál fue el tema? Bueno, ¿Por qué salió recuerdo el punto inicial, que igual tiene algo como simbólico hoy día, porque estábamos conversando tú y yo con una botella de Alto del Carmen, ahí sentado en tu casa, creo que después de un carrete, tomando piscola. Sí, ¿era necesario ese detalle? Esas preguntas que te comentaba antes, claro que es necesario, que todo se pone en contexto. Sí. Y ahí fue como que dijimos, escribimos algo, ya, escríbete unas líneas,
no sé cuál fue el primer personaje, pero tú ya tenías desarrollado al Ánima del Puerto, a Yayemá, Antu, porque lo involucraste en tu proyecto de título, si mal no recuerdo. Entonces de ahí empezamos a crear cosas. Si bien Mitómano Comics nace el 2008, desde todo el 2006, porque eso fue casi a fin de año, eso fue finalizando el 2005, comenzando el 2006. La primera gran tarea fue desarrollar el libro de Mitómano Comics. Sí, ¿te acuerdas del famoso libro ese? Que todavía lo tengo ahí dando vuelta, que es un libraco de más de 200 hojas. Una Biblia casi. Claro, para mí siempre ha sido una buena idea el día de mañana poder reimprimir ese título, porque yo creo que como editorial a veces pecamos en que la gente solamente nos compre cómics. No, a la gente también le podemos vender un libro ilustrado, así como tú dices, la Biblia de Mitómano Comics. Con los dibujos más actualizados, con las historias que también se han actualizado, solamente lo que refiere al género de superhéroes. Sí, es cierto. Oye, y bueno, a partir de eso, ¿tú te acuerdas cuál fue la razón por la que nos decidimos más que nada hacer el libro? Que a todo esto hay que decirle a las personas que nos están escuchando que es un libro que confeccionamos con todas las fichas de los personajes de Mitómano Comics, por lo menos los que teníamos en ese tiempo. Es que en ese momento fue... ¿Por qué partimos por eso y no los cómics? ¿Te acuerdas? Porque yo no me acuerdo. Primero teníamos que... generar un mundo, ¿no? Crear un mundo, generar las bases de ese universo, que claro, si uno se lanza con un solo superhéroe, con un solo personaje, quizás la labor hubiera sido mucho más fácil, pero nosotros pensamos siempre que teníamos que desarrollar varios personajes para que se involucraran, para que participaran en este universo que estábamos creando. No, sí es cierto. De hecho, hay muchas cosas, muchas buenas ideas que quedaron ahí en ese libro que esperamos que en algún momento, de alguna otra forma, tal vez a lo mejor con otro ángulo, vean la luz, ¿cachai? Pero por lo menos hay fácil ahí. ¿Cuántos personajes crees que hay? Porque hay algunos que todavía no han salido, que no están solamente en el libro. ¿Qué personajes son esta época tus favoritos de Mitómano? ¿Cuáles son los que a ti más te atrae a escribir? Es que me atrae a escribir, yo creo que todos tienen su atractivo para escribirlo. Va dependiendo de lo que uno quiera escribir en el momento, porque si uno se quiere meter solamente en lo que es la mitología, Mitómano Comics, como el nombre mismo dice, tiene un sinfín de personajes. Ahora si quiere uno escribir algo más con personajes urbanos, como lo que estábamos hablando recién, también se puede hacer. Entonces, el universo de, entre comillas, de superhéroes de la editorial era muy amplio. Sigue siendo amplio. Lo que pasa es que debiésemos tener quizás mucho más gente trabajando con nosotros y no para nosotros, para ir desarrollando todas y cada uno, porque llevamos 12 años y como estábamos conversando el otro día, recién el próximo año vamos a terminar de contar los orígenes de los personajes, entre comillas, más importantes que la editorial trae. Sí, pues, después de 12 años, imagínate. Cuando empezamos esto, ¿tú crees que iban a ser 12 años de desarrollo? Bueno, hay que decir que muchas cosas sucedieron en el camino, pues, o sea, no sucedió la vida, sucedieron situaciones, así que obviamente eso va retrasando a lo mejor algunos proyectos, algunas entregas. Bueno, estábamos en el 2006, 2007. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en el 2007? ¿Cuáles fueron los planes de desarrollo? Me acuerdo que pasamos desde el libro a hacer algo en digital. No sé si era un fotolog, no sé si te acuerdas de eso, Oliver. Teníamos como una especie de web. Lo primero fue un blog, pero un blog en el cual, bueno, siempre hemos tenido puntos de convergencia y también de divergencia. Blogger se llamaba esa web, ¿no? Blogger se llamaba sí, ¿viste? Si me acuerdo. Sí, de hecho debe estar por ahí dando vueltas en la red todavía el blog, me parece. Yo lo vi hace 2 años. Sí, yo lo vi hace 2 años. ¿Y y ese blog para qué lo teníamos destinado? Era como la página web mientras juntábamos plata para tener un dominio, ¿te acordáis? Sí, pero también era como para contar cosas, por ejemplo, de los usuarios de la muerte y poner en contexto a la gente que eran los usuarios de la muerte. Entonces, sí, además de hacer la pega propiamente de desarrollar el personaje, parecía como que subíamos una especie de Icarito al blog. Sí, te mandáis el trabajo de los usuarios, me acuerdo harto.
el trabajo de contextualizar de históricamente Manuel los personajes. Rodríguez, Los Útiles de la Muerte, estar hablando de la logia lautarina. La verdad yo aprendí harto en el proceso de ir desarrollando eso. Bueno, siempre me gustó la historia, pero propiamente tal, de escribir sobre la ceremonia Selknam, hablar sobre Alacalufe, hablar sobre las distintas culturas, también fue algo entretenido. Entretenido sí, pero yo creo que igual, como siempre, uno va aprendiendo en el proceso. Nadie nos enseñó cómo debíamos hacer esto. Sí, pues de Fue hecho, una idea que nació durante una noche. Entonces, el primer año que fuimos desarrollando esto, yo me iba a la universidad escribiendo las fichas técnicas, mientras iba en el bus, mientras estaba en la universidad, no sé, las fichas de Zeta, de Sismo, por citar algunos personajes que quizás no son los más mitológicos, por decirlo de alguna manera. Oye, hay que destacar a las personas que nos están escuchando, los amigos, que tú estudiaste guión en Argentina, en San Luis. Claro, contextualizando el año. ¿Eso fue después del 2007? ¿Fue error de la fecha? Yo me fui a estudiar allá el año 2009, si mal no recuerdo, como 3 años después. Ya, 3 años después, sí me acuerdo. Y claro, pues en parte también tú tienes, a lo mejor las personas no lo saben porque uno no presenta el currículum a los lectores, tú tienes conocimiento de estudio en guión y todas esas cosas, pues entonces... Y mi carrera estaba enfocada solamente en escribir guiones. Nadie nunca te enseñó a escribir guiones de cómics. Eso fue sencillamente aprender a hacerlo porque uno es autodidacta. Pero claro, allá me enseñaron a escribir guiones cinematográficos, sea de corto, medio, largometraje, de dramaturgia, sobre radio, telenovela. Pero yo siempre lo estudié pensando en que esto lo quería llevar a la editorial. Bueno, y te gusta el cine también harto, así que también me imagino que quería aplicarlo. Me gusta el cine, o sea, si el día de mañana se pudiera trabajar con el mismo universo mitómano o el universo estrato, desarrollar un cortometraje o desarrollar alguna otra cosa que sea complementaria a la casa editorial Mitómano Comics, sería súper entretenido. No, además, ahí hacer algún proyecto live action o algo así. En algún momento yo creo que se puede dar algo, ¿no? ¿Quién sabe? Oye, y ahí, para continuar con lo histórico, porque eventualmente también vamos a tener otro programa contigo, Oliver. Entonces, eventualmente en otro programa lo dedicamos exclusivamente para que hables de Santos Dorados, hable en contexto del cómic de fútbol, pero ahora dejémoslo para contextualizar lo histórico, así para que la gente que nos escucha, los amigos que nos escuchan, las amigas, sepan más o menos dónde partió. Estamos en 2007 yo no me acuerdo qué más sucedió en la editorial. En esa época yo me acuerdo que estaban saliendo algunos cómics, si no me falla la memoria, en Caleuche. ¿Te acuerdas de Caleuche? Claro, ahí fue donde lanzamos nuestras primeras páginas de lo que pudo ser nuestro primer cómics. Eso fue el 2009, me parece, ¿o no, Oliver? ¿El 2009 ahora salió? Me parece, sí. Que salió en 2009, pero nosotros lo entregamos y se demoraron igual varios meses en que se publicara. Sí. Bueno, yo lo que creo que lo que pasó desde el salto 2007 al 2009 en ese lapsus es que estábamos tratando de averiguar cómo construíamos un universo, porque creamos un montón de personajes y siempre fue la idea hacer algo más parecido a lo que hay en las editoriales grandes de superhéroes norteamericanas, o sea, tener un panteón gigante de superhéroes y que todo funcionase, que cada uno tuviese una participación importante, que fuera el personaje atractivo. Toda esa fórmula que nos demoramos hasta hoy en día estamos tratando de configurar, pero que es complejo, es súper complejo no teniendo industria. Pero me parece que 2007 y 2008 no pasó mucho más allá de eso, de seguir construyendo personajes. El 2008 me parece que hicimos una página un poquito más desarrollada, que estaba hecha en Flash, ¿te acordás, no? Que tú apretabas ahí una ficha y salía como un pop-up. Un pop-up es como una ventanita donde salía el personaje haciendo un movimiento y se leía la ficha de lo que trataba el personaje. Eso fue hasta el 2008. No sé si se me escapa algo durante ese periodo 2007-2008, Oliver. Yo que me acuerde, no. Algo así. Estaba acordando de la publicación de Mitómano Comics, la primera que salió en Caleuche, que igual fue
bien motivador para nosotros, para estar comenzando esto, porque finalmente éramos dos personas desarrollando el libro que señalábamos antes, la galería de personajes, empezando quizás un sitio web, el blog antes de eso, cómo corregirnos a nosotros mismos, porque la verdad no teníamos mucha gente que nos pudiera corregir tampoco. Lo único que no me gustó de aquella época fue que cuando se lanzó ese cómics obviaron la primera página, que era como la página de presentación que estaba Claro. en ese cómics de Caleuche. O sea, igual cabe destacar, y eso fue alrededor del 2009 se habrá publicado, pero yo me acuerdo que lo teníamos hace un año listo, como el 2008, una cosa así, ¿o no? Se demoró como un año en salir. Sí, Igual sí. uno tiene que agradecer siempre la oportunidad que nos brindaron para poder haber salido en esas páginas, porque no teníamos ni una experiencia. Yo creo que nos pescaron mucho porque lo que teníamos como Fuimos muy personaje, insistentes también. claro, pero lo que teníamos como personaje igual hablaba por sí solo, pero el resultado, tú sabes, que nunca ha sido el que yo pretendía. Yo tampoco tenía mucho conocimiento de dibujo en esa época, dibujaba los monos súper tiesos, utilizaba los recursos que tenía a mano y que sabía, y básicamente salió lo que salió. O sea, yo creo que puede haber salido mucho mejor. Tal vez a lo mejor un editor de Caleuche, si nos hubiera apretado un poquito más, hubiéramos corregido ciertas cosas, pero por lo menos cuando yo hablo con Sergio Amira, por ejemplo, a él le encanta el cómic, cosa que yo no sé por qué le encanta, pero a mí... Igual, pues en aquella época, no recuerdo cómo, quizás tú no puedes ejemplificar mejor manera, conocimos a Sergio Amira, pues fue y sigue siendo un tremendísimo aporte, una gran persona, un gran amigo. Sí. Colaboró prácticamente desde los inicios, y sencillamente porque le gustaba lo que nosotros estábamos haciendo. Sí, pues es verdad, para que vean la cantidad de años, esto antes nunca puso ninguna traba, siempre fue colaborativo. Entonces eso hay que... En esa época él tenía el blog ¿cómo se llamaba? Pues no sé si era blog o página web. El Calabozo del Androide. Sí. El Calabozo del Androide. Yo era asiduo a meterme bastante. Sí, y nos hizo una súper buena cobertura, un artículo súper interesante sobre lo que estábamos realizando, y ese fue el nexo que partió para contactarlo. Me acuerdo que en esa época, incluso antes que saliera Mítica, tuve contacto con Marco Rauch también, que en esa época también estaba con el bichito de crear una editorial y todo el asunto. No me acuerdo cuál fue la conversación, pero también nos felicitaba mucho por como te reitero, de hecho, la expansión de personajes, que era lo único que teníamos. Claro, la primera vez que yo supe de Marco Rauch, que en paz descanse, fue porque mandó unos mensajes al panel de la editorial, porque ahí se suscita, no recuerdo en virtud de qué, pero salimos como noticia en algún diario de circulación nacional, y ahí fueron muchos los mensajes, la mayoría apoyando esta iniciativa que estábamos generando. Sí, me acuerdo. Sí, pues Marco Rauch me acuerdo mucho del principio de Mitómano por eso, porque conversaba, de lo poco que lo conocía, conversábamos de la opción de sacar cosas impresas, de aportar al medio del cómic nacional. Y aparte que el mundo es súper chico, porque en parte lo logramos. Conocíamos a Marco Rauch, conocíamos a Sergio Amira igual conocía a Marco Rauch. Entonces, claro, pues el mundo del cómics en sí es súper pequeño si uno lo quiere ver. Claro, obviamente nos costó mucho ingresar al... Oye, espero que esto no se escuche como un monólogo, solamente tratamos de mostrarlo, nuestra experiencia más que nada. Pero el mundo del cómic al principio nos costó mucho ingresar. El famoso tema de la credibilidad cuando tú haces cómic de superhéroes, en esa época, sobre todo en esos años, era súper difícil porque era un género... Yo creo que si la idea es buena, a la gente le va a gustar, pero sí también creo por otro lado que quizás las personas que se mueven en el mundo de la historieta en Chile, no sé si no les gusta, pero el género de superhéroes quizás está muy, muy trillado para algunos. Para nosotros no, porque es algo que nos ha gustado siempre y lo seguimos desarrollando.
Oye, y pero tiene ¿tú consideras que ha público. cambiado un poquito con los años, no? Porque estamos hablando de la fecha del 2008, 2007, a lo que es O sea, yo 2020. creo que las redes sociales influenciaron mucho en todo este peregrinaje ya de 12, 13 o 14 años, como uno lo quiera contar. Eh, debiera ser más fácil eh, en esta época, pero bueno, con todo lo que está pasando, con el fenómeno de la pandemia y todo eso, y también porque uno debe estar en Santiago, por lo menos una de las personas que pertenecen a la editorial, mi pensamiento ha sido siempre que debe estar en Santiago, porque en Santiago está todo. Oye, y en cuanto a la percepción de los lectores, de las lectoras del cómic en comparación a lo que era el 2006, 2007, a lo que ahora en el terreno del género superhéroe, porque hay que considerar que el 2006 me parece que salió la película de Iron Man y toda esta popularidad que ha tenido el universo de Marvel y DC en el mainstream, cosa que no existía a lo mejor tanto en esa época, ha influido de que la gente tenga una mejor percepción del género, tal vez, pues, del género de superhéroe y todo el asunto. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? O sea, yo creo que la gente que lee o que leyó siempre cómics de superhéroes gringos, por ejemplo, sigue leyendo cómics de superhéroes, pero sigue leyendo cómics de superhéroes gringos. Ya. Y eso pasa porque cuando uno compra un cómic chileno, generalmente, no siempre, se nota que es un cómic chileno. No sé si tendrá que ver porque la calidad dista mucho de la calidad gringa. Bueno, no tenemos tampoco todo el armatoste que ellos tienen detrás para sacar una publicación. En cuanto a ideas, yo creo que estamos sumamente bien. No me refiero solamente a mitómanos, sino a toda la gente que quiere hacer cómics de superhéroes en Chile, pero yo creo que acá en el país la gente tiende a ver los superhéroes más como una sátira, más que como superhéroes propiamente tal. Igual tienes que reconocer que ha evolucionado un poquito desde el 2006 a ahora, porque en esa época, claro, lo que dices tú, la sátira, la ironía en torno al género era algo más recurrente, sobre todo en los cómics de superhéroes chilenos. Ahora igual hay mucho más esfuerzo y durante los años se han manifestado varios superhéroes que han tenido un esfuerzo de tomárselo un poquito más como no voy a decir en serio, porque la sátira también se toma en serio la creación y el humor. No, sí, los cómics cuando son sátiras son muy buenos, pero... Claro, pero hacer Chile, algo de superhéroes, en el contexto estrictamente superhéroes, han salido casos durante todos estos años que, según yo, han hecho cambiar un poquito la percepción de la gente, de los lectores, de los mismos creativos en torno a la posibilidad de hacer cómics de superhéroes. ¿Qué opinas tú al respecto? En cuanto al género de superhéroes en Chile, lo que yo he visto, por ejemplo... Marcos Rauch sacó Acceso, ¿te acordáis? Acceso. Ese era un superhéroe chileno que se veía más lo encontré bastante bueno. No Sí. tengo nada que decir. La ilustración era sumamente bueno, la historia era sumamente bueno. Pero yo creo que también tropezó con la misma piedra que tropezamos todos, que se llama peridiosidad. Claro. Y los costos. Y la peridiosidad tiene que ver justamente los costos que involucra eso y la distribución, cómo somos capaces de distribuir un cómics, en este caso por ejemplo, desde Santiago hacia el resto del país. Claro. Como que esas tratativas siempre se ven como muy lejanas. Entonces, eso yo creo que nosotros tenemos mucho potencial, tenemos mucha idea, un excelente grupo de trabajo en distintas áreas en cuanto a guión, en cuanto a ilustración, en cuanto a todo lo que tiene que ver con tintas, con colores, cuando se hacen así, pero es como que falta el envión final. Claro, y eso yo creo que en este año da la accesibilidad, la distribución. Yo creo que este año que es tan particular por el tema de la pandemia, se me ocurre que el próximo año van a haber muchos lanzamientos. Bueno, a diferencia del año 2006 o 2008, cuando nosotros recién estábamos comenzando, ha crecido bastante la gente que se dedica a hacer cómics, y eso es súper positivo. Sí, pues ya han salido otros casos de cómics de superhéroes chilenos que
que durante la historia o han tenido continuidad o han aparecido y han tenido cierta marca en la historia del cómic nacional. Pues, los chicos de CK Editorial sé que están haciendo un cómic que se llama Corvo, que es un superhéroe o un antihéroe, un vigilante. Está la Araña Rincón, que es otro que te estoy nombrando casos actuales. También está Pedro Corvo. Está Pedro Corvo también, sí, que es del Pedro norte Corvo, de Chile. que es del amigo de tu John zona, González, de allá. por lo menos. Él trabaja, bueno, era de la zona de acá, ahora está viviendo en el sur. Ah, de John, sí, pues John dibujaba para Pedro Corvo. Claro, Sí. y él trabaja y él hace un muy buen trabajo sobre todo lo que tiene que ver con los cómics de terror, de suspenso, cómic erótico. Tiene un muy buen trabajo ahí. Sí, pues está, por ejemplo, Black, que es que lo dibuja Julio Acuña Formador, que es del sur de Julio Chile, Acuña. que ellos son antes, Julio antes que nosotros, lo que pasa es que a lo mejor estuvo mucho tiempo como un poco más underground y yo lo siento que Black estuvo creciendo con nosotros. Oye, eso, pues estaba Black, bueno, y podemos citar un lote de otros casos, Atómica, que salió en su momento el 2009, 2010 me parece, que también partió a través de Muy Mítica. buen personaje. Claro, partió a través de Mítica y después emigró eventualmente a nuestra casa editorial, aunque Atómica es de la casa editorial donde, siempre dice Sergio, donde tenés la oportunidad de publicar alguna historia interesante, y así en múltiples casos, así que de alguna forma uno puede reconocer de que han habido ciertos cambios, tal vez no los cambios gigantescos que uno esperase, tal vez para que ese cambio cultural en torno a la percepción del género de superhéroe tenga que venir si sacamos, se salta un poquito del cómic y se pasa a otra plataforma, no sé, para animación, película, serie o algo así, pero que han habido unos pequeños cambios, unos pequeños pasos hacia adelante, yo creo que sí. Ojalá eso no se retroceda nunca. Ya, pues, y volvamos un poquito a la historia. Publicamos los de Caleuche, lo cual que para nosotros fue nuestra primera publicación en papel, que fue una satisfacción personal bien grande. ¿Te acuerdas cuál fue nuestra segunda publicación en papel? ¿Habrá sido lo del Ánima de Yayema? Claro, fue justamente cuando pudimos lograr el fondo del libro, año 2011, 2012, creo que fue 2012, y pudimos... Eso te lo adjudicaste tú, ¿no? ¿Esos fondos? O sea, yo me adjudiqué uno a nombre mío, y el otro estaba a nombre de Saúl González. Sí, Saúl. Y ahí bueno, imprimimos muchas copias. Bueno, no sabíamos cómo funcionaba esto, pensábamos que teníamos que imprimir toda la plata prácticamente en cómics. Sí, pues. Hay muchas cosas que uno aprende en memoria. Imprimimos 650 copias de Ayayema porque era en formato blanco y negro, e imprimimos 500 copias de El Ánima del Puerto, que eran colores. Ambos eran en formato con corchetes. Oye, ¿y qué equipo creativo participó en Ánima? ¿Te acuerdas? Porque éramos varios. En El Ánima del Puerto, si mal no recuerdo, porque no los tengo por acá, creo. Ah, sí, mira, casualidad. Ahí está. Ordenando las cosas. En El Ánima del Puerto participamos varias personas. Bueno, además de nosotros, Manuel Canto, Daniel Fernández, Pablo Santander, Claudio, Jimena Rodríguez y Diego Caravante. Imagínate, un montón de personas. Lo que ahí nos costó mucho, hacíamos como una especie, ¿te acuerdas?, de focus group para ver cómo creábamos cada historia, cómo contábamos las cosas, y a veces no sabíamos cómo coordinar entre tantas personas, tantas ideas. Sí, fue bien tedioso eso de aparte porque por lo fue general innecesariamente tedioso, diría yo. Ahí nos complicamos solo. Cada uno quiere poner su impronta, porque claro, de cierta manera, aunque uno no lo quisiera reconocer, todos pretendemos figurar porque todos trabajamos en el proyecto. Sí, po. En Ayayema trabajaron grandes ilustradores como Germán Adriasola, Jaime Castro,
y bueno, el resto de las personas son los mismos que trabajamos en el Ánima del Puerto. Claro, ahí el tema no era tanto los dibujantes, porque los dibujantes ya los teníamos definidos y la gracia era entregar el guión. En el guión había complejidades porque cada uno sentía que la publicación tenía que seguir un camino distinto. Eso es algo que tuvimos que aprender en el camino. Nombrar a un jefe editor si nosotros, que guiase a las personas, guiase a los creativos. Si nosotros hubiéramos sido una editorial que parte con un personaje o dos personajes, bien, pero además de querer contar la historia, queríamos poner de cierta manera ciertas bases del universo mitómano cómics en estos dos números que se sacaron. Bueno, hay algo que la gente no le hemos contado, que nosotros fuimos a las primeras, creo que eran Comic Con, creo que eran la Comic Con cuando se desarrollaba la estación Mapocho. Sí, las primeras. Y ahí fuimos con fanzines. El primero fuimos invitados y fuimos con fanzines fotocopiados, o no sé si eran fotocopiados o impresos. Impresos en blanco y negro, y que también ahí nos ayudó Saúl. Sí, no teníamos prácticamente nada, entonces... Y llegábamos ahí con una mesa, nos prestaron una mesita, creo que llevamos algún pendón que teníamos en aquella época, que ni siquiera era un roller, pero la gente se nos acercaba harto, es como pensar, teníamos menos y se nos acercaba N gente. Sí, la curiosidad... Claro. ¿Quiénes son estos pobres diablos? ¿Quiénes son estos pobres diablos que están en esta mesa dando pena? Po, bueno? ¿Y de dónde vienen? ¿De Quillota? ¿Qué es esa weá? ¿De qué son estos guasos? Oye... Claro. Vienen de la zona de las Paltas, de Paltamán. Oye, ¿eso de qué fecha estamos hablando? Las primeras Comic Con habrán sido alrededor de la fecha, 2010, 2011, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Tiene que haber sido alrededor de esos años. Yo creo que fuimos ahí el 2000... Si fuimos para allá, yo me atrevería a decir que fuimos... No, pues sí, eso lo sacamos, fuimos con ese material antes de sacarlo de Caleuche, parece. ¿Seguro? ¿Tan atrás? Es que fíjate, no recuerdo qué historia estaba impresa en blanco y negro, pero dudo que haya sido lo del fondo del libro. ¿No era lo de Codex Gigas? ¿Será eso? Codex Gigas. Puede que haya sido un Codex Gigas y un cómics de Z, parece que también andaba dando vueltas. Los primeros de Z, puede ser. Cabe recordar a nuestros auditores de qué se trata Codex Gigas. Explícale más o menos a las personas que nos escuchan qué significa Codex Gigas, qué es eso. O sea, básicamente, bueno, una historia muy compleja de contarla, pero básicamente era el personaje de Ayayema, que tenía un sueño, y en ese sueño, supuestamente, aparecían un montón de personajes de la editorial que se encontraban luchando en distintos tipos de escenarios, y el que vencía ese duelo despertaba y dejaba de estar en ese sueño. Pero todo esto estaba maquinado por el espíritu maligno que Ayayema tiene en sí. Eso fue básicamente nuestra primera intentona de hacer una especie de saga grupal, ¿de acuerdo, John? Claro, y que también sufrimos los mismos inconvenientes de el desarrollo de los cómics de Ayayema y del Ánima del Puerto en papel. O sea, teníamos todos varias ideas y chocábamos en varias cosas, pero finalmente creo que lo que salió fue bastante bueno. De hecho, creo que como se resolvió el cómics en el último número, que creo que fueron 3, fue bastante bueno. Y ahí se notó, porque igual la periodicidad nunca fue muy siempre ha sido un talón de Aquiles nuestro el poder publicar cosas de forma continua. Claro, lo que pasa es que ese es un tema que da para largo, porque yo creo que uno debe lanzar una historia e idealmente cerrarla. A lo más 2 o 3 tomos y de ahí pasar a otra cosa, porque si uno pudiera sacar una publicación bimensual, claro, uno le podría entregar al público algo bastante continuo, que las ideas no se pierdan en el camino. Claro, y como guionista te da la libertad de proyección, porque tú puedes proyectar ideas, no necesariamente tienes que contarlas todas al tiro, sino puedes proyectar ciertas sorpresas, ciertos cambios en el argumento, en número a futuro, pero como no tienes esa seguridad, a veces tienes que jugar
con lo que entrega en el momento, cómo la cuento, lo hago autoconclusivo, todas complejidades que uno experimenta. Pues básicamente lo que hemos hablado ahora es solo experimentación, nos hemos equivocado harto, hemos tenido nuestros aciertos también, pero creo que recién ahora estamos viendo cómo funciona la mecánica de generar, ojo, no solamente cómics, sino generar cómics de superhéroes en un contexto de una multicoralidad de personajes, que eso es súper complejo y no creo que muchas editoriales, si es que hay otra, en Chile esté haciendo, y es súper difícil de abarcar, ¿cachai? Lo que decías tú recién, hacer un cómic lineal de un solo personaje, tú más o menos sabes la estructura y el empuje y todo lo que tiene que hacer el desarrollo del argumento, pero cuando tienes un grupo de superhéroes y quieres que todos figuren de cierta manera y interactúen y no se pisen los argumentos unos con otros, eso ya involucra otra complejidad. Y a eso hay que sumarle también la plata, ¿no? La plata también que te permite publicar y crear cosas continuamente. Claro, porque uno tampoco tiene asegurado que uno va a ganar un fondo. Nosotros ganamos un fondo ese año, 2011 o 2012. Por lo menos yo en lo particular, la editorial después obtuvo afortunadamente otros logros. Y creo que nunca más volvimos a ganar fondos por superhéroes, o sea, fue esa vez y nunca más, po. Y yo sepa, no hemos ganado más fondos relacionados con superhéroes chilenos. Claro, porque quienes han ganado fondos, si mal no recuerdo, ha sido por la Animita, creo, Pama. Y por ahí se nos escapan algunos, El alma perdida en la ciencia, que son todos cómics que no están relacionados con superhéroes, sino están más relacionados con temáticas libres. Claro. Oye, ¿y qué otro, volviendo al asunto de los eventos, qué otro evento te acuerdas que fuimos en esa época? Estaba la Con Comics, ¿te acuerdas? El de Concon. Esa. Con Concon no, pues era Valpo, era en Valparaíso, pero también es una oportunidad, creo que se desarrolló en Concon, que creo que también fui. Sí, yo no fui a la de Concon, yo me acuerdo cuando se desarrollaba en la Pontificia Universidad Católica, la Católica de Valpo. Y también lo mismo, pues íbamos como puros fanzines fotocopiados, a mucho orgullo sí, pues, pero tampoco teníamos mucha expertise ni siquiera haciendo fanzines, o sea, no sabíamos cómo armarlo y todo, y al final la verdad es que íbamos a último momento tratando de construir cosas. Yo tengo gratos recuerdos de ese evento, por lo particular que a mí se me dio la oportunidad de conocer a Temo Lobos, ¿te acuerdas o no? Que fue a unos años antes de que... En Villa Alemana. Creo que eso fue en Villa Alemana. No. Yo sé que fue en Valpo porque llevé una tarjetita de Google y me la firmó. Sí. Fue en la Con Comics. Porque en alguna oportunidad fuimos a un evento que organizó Crack Comics en Villa Alemana. Sí. En la Casa de la Cultura y... no recuerdo cuántos días duró, si fue un solo día o fueron 2 días, creo que fueron 2 días, y el evento estaba sustentado por la obra de Temo Lobos. Sí, no, era homenaje a Temo Lobos, pero... Era un homenaje a Temo Lobos. Pero parece que ya Temo había partido, entonces era como un homenaje póstumo. Pero la Con Comics también, un grato recuerdo, ahora todavía se realiza, pero en San Antonio. Bueno, se realizaba por la hueá de la pandemia, ya uno no sabe hasta cuándo van a volver los eventos, lo cual es lamentable. Yo honestamente creo que los eventos van a volver en mayo, junio del próximo año. ¿Tú creí? No, está siendo positivo, ¿eh? Yo creo que la próxima Comic Con quizás no se va a poder desarrollar en las fechas que siempre se hacían, que eran mayo, junio. Idealmente sí. Para que la gente sepa, nosotros siempre tuvimos visiones distintas de la editorial propiamente tal. Quizás en eso chocábamos siendo más chicos, no tan maduros, quizás como, tampoco somos en extremo maduros actualmente, pero igual ha pasado harta agua bajo el puente. Y no sé, pues siempre discutíamos que yo quería ver quemarse algo, o destruir algo, o matar a alguien conocido, y tú decías siempre, no, hay que cuidar las formas porque nos podemos cerrar las puertas si es que tocamos ciertos temas que son más peliagudos. Claro, pero eso, claro. Ha cambiado también con el tiempo. O sea, es que claro, es que también, es que todo
Claro, ahí en ese sentido nosotros chocábamos mucho porque tú eres un poco más extremista en el terreno del impacto. Y tal vez tenías razón en el sentido de que eso no hubiera traído mayor publicidad, porque tú, ¿cachai? Que yo siempre creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Claro, y el chauvinismo de, no sé, ver la moneda incendiándose, algo así, que en algún momento, me imagino, iríamos a hacer algo así. Sentía que cuando me lo proponía, así, en esos años, era un poquito como que ni siquiera teníamos mucho cómic desarrollado, entonces no se sentía que a lo mejor era una jugada que nos podía jugar en contra. A lo mejor me equivoqué, yo también lo reconozco, si aquí nadie sabe, ¿Dónde nos equivocamos? nadie está sabiendo. Pero según yo no era el momento. Tal vez a lo mejor sí, tal vez la gente o los periodistas hubiesen pescado más un cómic donde se ve en la portada, no sé, la Torre Entel cayéndose o algo así, ¿cachai? No descarto que ahora lo hagamos en algún momento, ya lo hemos hablado. Tal vez lo saquemos en algún momento algo un poquito más de impacto, pero claro, yo desistí. Creo que siempre la portada tiene que ser impactante, o sea, si tú querés mostrar al personaje principal en toda la página, bien. Si quieres mostrar, en este caso, lo que estamos conversando, de mostrar un lugar tan icónico como la moneda quemándose, sabiendo todo lo que trae eso detrás, también es bueno, pero es bueno siempre y cuando que lo que se muestra en la portada tenga relación con lo que sale en el contenido de la obra, no claro, mostrarla por mostrar. Justamente, pues tiene que salir esa escena que vaya a plantear, pues, si no es un engaño. Si no es como engañar, justamente es eso, es engañar al público. Claro, y algo que en eso sí coincidimos, que no nos gusta es eso, pues no nos gusta engañar, sino nos gusta que sea el contenido totalmente transparente. Porque se genera una expectativa, y si yo voy a comprar un cómic nacional, a veces el contenido del cómic puede ser mediocre o propiamente tal malo, pero la portada es muy buena. Y no lo digo por los cómics nacionales solamente, también por cómics de Marvel, de DC, que a veces, voy a comprar este cómic porque la portada está increíble. Y el contenido del cómic, la verdad que era bastante malo. Me pasó con el cómics de las Torres Gemelas, de Marvel. ¿Ya? Era propaganda propiamente tal, pues se unían los buenos y los malos con el sentimiento tan gringo que existe, y vamos a derrotar al lado maligno, que el lado maligno depende del punto de vista que uno lo vea también. Sí, pues verdad. Oye, Oliver, bueno, por mi parte yo también reconozco, y siempre hay que reconocerlo, de que nos hemos equivocado harto, hemos tenido nuestros aciertos, ya lo dije hace un rato. ¿Qué opinas de lo que hemos publicado, por ejemplo, hasta ahora? ¿Cuáles son los puntos altos, los que más te gustan, tanto en digital como en papel? ¿Qué te gustaría a lo mejor desarrollar a partir de eso? ¿Qué opinas en torno a lo que se ha hecho? ¿Cuáles creen que han sido nuestros aciertos y nuestros errores, haciendo un poquito de mea culpa en torno a estos 10 años de experiencia en el cómic? Más de 10 años, de hecho. Voy a ser objetivo. Yo creo que los mejores trabajos que la editorial ha hecho, sumando y restando, han sido los que tienen que ver con la editorial Stratos, que quizás no es propiamente tal género de superhéroes. Pama, la Animita, el Partido Conejista, Los Santos Dorados. Los Santos Dorados, sí, pero si tú los ves, todos pertenecen a una temática distinta, o al terror, al suspenso, a lo fantasioso y épico, al fútbol, porque estamos en un país futbolizado. Sí, pero ahí hay que ser justo igual, pues cuando empezamos editando cosas de Stratos, ya teníamos una experiencia en edición y todo eso. Algo de claro, eso, de lo que aprendimos, lo aplicamos. Y de los cómics de superhéroes que hemos hecho, yo creo que lo mejor ha sido Anima vs Ayayema, que no recuerdo si se sacó el año pasado. Yo no trabajé en ese cómic, pero tengo que reconocer que ese cómic a mí me gustó. De hecho, de los cómics que acabo de señalar, en el único que he participado es en el de fútbol, que es Santos Dorados, pero sí tengo que reconocer que en todos los otros cómics has participado tú, has participado Daniel Hernández,
a también Denis Escudero, con el Partido Conejista. Creo que podemos armar un importante top 5. También hemos... hay un libro que me gusta mucho, que es El Corvo. Sí. El Corvo, yo creo que... El de Álvaro Matus. El de Álvaro Matus. Yo lo leí y debo reconocer que dije, lo voy a leer así porque es de la editorial. Iba en la segunda página y me enganché al tiro, que la weá era muy buena. Oye, pero no es necesario hacer la propaganda, si ya se vendieron ya. No, sí sé, pero es que era muy, muy bueno, mira. Aunque no hay video, pero ahí está. Ya, ahí te El Corvo, muy buena historia, o sea, como sicario, espectacular. Oye, ¿y estáis dejando afuera Era Draconiana, po? Era Draconiana. Era Draconiana. Es un tema también, pues. Es un tema. ¿Cómo salió eso? ¿Cómo surgió? ¿Qué año empezamos con lo de Era Draconiana? ¿Te acuerdas o no? Porque lo empezamos a publicar en digital. Era Draconiana, más o menos, tiene que haber salido en 2012, ¿crees tú? No sé, no me acuerdo. Pero ¿qué es lo que sucedió ahí? Tratamos de hacer una saga de superhéroes. No, yo creo que está ahí equivocado, porque Era Draconiana salió, si mal no recuerdo, del 2017 o 2018. Pero en papel, po. Pero acuérdate de que... En papel, pero digital, yo creo que la historia general, todo debe haber venido desde el 2014. Puede ser 2014, 2013 incluso, Oliver. Porque el 2012 estábamos todavía con lo de Anima Ayayima, y por lo menos ahí estuvimos un año. Después se habrá desarrollado otros cómics como El Alma Perdida de la Ciencia, que es un cómic muy bueno, en el cual la única crítica que te puedo hacer fue la portada. Yo creo que si ese cómic hubiera tenido una portada más tentadora, incluso se hubiera vendido más. Sí, bueno, ahí fallamos. Bueno, ahí también influye mucho los tiempos, como tienes que entregar por el fondar, y lamentablemente estábamos con la soga al cuello. La gente tiene que saber algo, o sea, nosotros hasta el día de hoy seguimos produciendo cómics para Mitomano Comics, pero no vivimos solamente de hacer todo el material para Mitomano Comics, para Editorial Stratos. Ya tenemos nuestros trabajos complementarios, o sea, nosotros ahora yo creo que quizás el próximo año, en un año más vamos a poder estar, si hacemos las cosas bien, viviendo solo y exclusivamente de lo que refiere a desarrollar material para la editorial, que siempre ha sido nuestro gran anhelo. Bueno, tú sabes que lo que más, por lo menos quiero yo, es que las bases, por lo menos las bases de Mitómano tengan pilares sólidos, entonces que haya los orígenes de los personajes centrales también estén bien contados, estén bien asumidos, que haya una especie de desarrollo de la psiquis de los personajes. Así que esperemos que eso se concrete en algún momento. Cuanto a lo de Era Draconiana, lo sacamos en digital, participaron en una gran cantidad de creativos en las historias. No me voy a acordar en este momento de todos, pero en los dibujos estaba Pablo Caballero Cotromanis, que gracias a él, en el fondo logramos sacar en papel Era Draconiana, porque me acuerdo que... Él hizo la parte final, sí, la parte que la gente no haya visto en web, en formato web. No, y por iniciativa propia, porque yo en lo particular, o todos nosotros teníamos un poquito desahuciado el proyecto, o sea, como que quedó en red y nadie lo quería terminar. Y vino Pablo y llegó y se lanzó, y gracias a eso me lo propuso, y yo le dije, bueno, dale, y terminó el cómic, y el compromiso era, si lo terminaba, lo sacaba en papel, así que no nos quedó otra que juntar la plata para sacarlo, que igual es un libraco bien grande. De hecho, y se lo enviamos hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, claro, cabe destacar que Pablo es uruguayo, pero vive en Buenos Aires. Claro, y hay otro amigo ahí, ¿cómo se llamaba él? Juan Manuel Almirón. También. Juan Manuel Almirón. Claro, sí. Tuvimos la oportunidad de conocerlo a los dos en directo cuando fuimos a esta convención en San Luis de Argentina. Claro, en Argentina, claro. Y ahí nos juntamos con los chiquillos.
sí. Bueno, Fue yo una buena espero, experiencia también. sí, pues yo espero que en algún momento podamos invitarlos también a este programa, a Pablo y a Juan Manuel, y nos conversen su percepción de la editorial y de los cómics y cómo está la situación también allá en Argentina. Eh, cabe destacar de que, claro, cuál es su pensamiento de participar en cómics que no son de allá, pues si son chilenos, y espero que en algún momento logremos contactarnos con ellos para también invitarlos a este programa. Y por qué no el día de mañana también seguir desarrollando otros proyectos con ellos. Sí, po. Con Juan Manuel le hemos perdido un poquito el hilo, pero con Pablo siempre estamos conversando de vez en cuando. Son muy buenas personas, aparte de lo creativos que son. Oye, y estará bueno que tú les cuentes la anécdota de lo que tratamos alguna vez de llevar a cabo, que era una serie animada de Mitómano. ¿Te acuerdas? Hace años atrás, que estuvimos muy cerca también. ¿Te atreves a contar eso o prefieres dejarlo en el anonimato absoluto? No recuerdo por qué cómo se gestionó eso. Pero... ¿Qué año? Primero, ¿qué año fue eso? Porque siempre hay que contextualizar con el año. Puede haber sido como el 2013, 2014. Se me ocurrió mandar unos correos a la gente que uno buscando por Google en Chile tenía que ver con las animaciones. Sí. ¿Cómo se llama el chico? Yo siempre me confundo del nombre. Yo les digo los chicos de Rocket. Houston, pues. Sí, pues, a mí dale con que era momento, Houston Rocket. Tratamos de gestionar algo. ¿Y cuál era la otra reunión que tuvimos esa vez en Santiago, te acuerdas? Con Caco Kreuzberger. Era pariente de don Mario Kreuzberger, don Francisco, y que había sido el productor o había tenido que ver en la serie de Los Pulentos que Diego y Glot, ¿no? ¿Ah? ¿De Diego y Glot? Sí, parece que era Diego y Glot. Sí. Pero parece que algo había hecho también con Los Pulentos. Hemos estado cerca de concretar ese sueño también. Esperemos que en algún momento se logre, pues. Siempre hemos continuado la lucha. Pero esa vez la gestión fue tuya. Claro, porque a mí siempre me ha gustado el fútbol y siempre me pareció interesante narrar la historia de los equipos. Comenzamos por ahí, como somos de Quillota, con San Luis de Quillota, en un formato digital, subiendo 2 o 3 páginas a la semana. Bueno, el año pasado ustedes hicieron un muy buen trabajo ahí con Rodrigo Parra. Sí. Sacando el cómic del aniversario de los 100 años de San Luis, y fue un cómic muy, muy bueno. De hecho, creo que por aquí está. Ahí está el cómic de San Luis de Quillota. Sí, no voy a mostrar videos esta vez, Oliver, pero le digo a las personas que nos escuchan de que están mostrando los cómics, los tienes todos en el fondo. No sé si te falta alguno, pero ahí los tienen la mayoría. Me falta alguno, y puedo ser coloquial, me falta uno de hueón nomás, pues me falta el de Era Draconiana, que debería tenerlo, pero que en una mala jugada lo terminé vendiendo porque dije, ya, estos cómics se tienen que promocionar y vender, y a la persona que se lo di, le pasé algunos que eran para que él los viera y otros para que los vendiera. Y la gente se entusiasmó con el de Era Draconiana y ya al final, bueno, ya. Mejor que esté en las manos de un lector antes que en las manos de uno de los participantes. Sí, bueno, y Era Draconiana es uno de los éxitos que hemos tenido porque se vendieron como pan caliente, y eso que sacamos como 350, te apuesto que eran tantos. Bueno, alrededor de la cifra de los 300 y tanto. Y lo bueno es que esa cifra se vendió dentro del mismo año, o sea, sabiendo que los primeros cómics se vendieron... O sea, un semestre diría yo, más que el año, porque lo sacamos como para Comic Con y a final de año ya están casi todos vendidos, sé que no todos. Claro, sí, ahí está como la piedra de tope que tenemos como editorial, o sea, nosotros debiéramos tener un tiraje de ciertas obras, idealmente mínimo de 1000... o si no de 2000 o 3000 ejemplares. O sea, yo honestamente creo que
ese cómics en particular de la era draconiana, el haber tenido más ejemplares para vender ese año, se hubieran vendido como pan caliente, porque la gente no tenía a disposición una saga de superhéroes y creo que todavía no ha salido algo similar a la era draconiana. ¿Y tú crees que ese es el formato que hay que seguir o no? O sea, en cuanto a lo que es cómic de superhéroes, yo me atrevo a decir que a la gente le gustan historias autoconcluyentes, que no tenga que esperar un segundo número, entretenerse y saber lo más posible sobre los personajes y quedar contento con el resultado final. Sí, bueno, y el único factor de eso es que el costo de producción es mucho más alto, pero claro, yo también opino que tiene razón en eso. Pero sí, pues, esperamos que en algún momento salga algo con lomo autoconclusivo que involucre a lo mejor varios personajes icónicos. Tú ya lo hemos hablado contigo, la posibilidad de sacar algo. Hay que ver cómo se gesta la parte logística, que eso es complicado, pero yo creo que se podrá hacer algo en base a la experiencia, en lo que más nos ha resultado en el terreno de superhéroes, que se han vendido súper rápido. Claro, yo creo que Dime nomás. ¿Qué opinas? Yo creo que si se saca, yo creo que sería una muy buena idea sacar otra saga de superhéroes. Obviamente con los personajes más icónicos, y se pueden ir mostrando otros personajes de la editorial del género de superhéroes, y ese libro yo creo que va a salir mucho mejor que Era Draconiana. Sabiendo que Era Draconiana igual es un muy buen ejemplar. Sí, pues, me acuerdo que planteaste hace poco la posibilidad, no sé si un spoiler, pero la posibilidad de integrar como un multiverso o de estratos como de mitómano, pero de una manera muy sutil. Ciertos personajes vayan surgiendo como que es parte todo de un universo o un multiverso creativo. Vamos a ver qué sale. Claro, de eso. porque a la gente hay que decirle, tanto a la gente que nos sigue durante tanto tiempo como la gente que nos ha comprado quizás algún ejemplar. Mitómano Comics, como conversábamos al comienzo, tiene una infinidad de personajes. En algún momento tuvimos Universo A, Universo Z. Esos universos al día de hoy ni siquiera yo sé si se topan, si chocan entre ellos. Han evolucionado ciertos personajes, se han cambiado a algunos otros por cosas gráficas, pero yo creo que sí se puede narrar una buena historia, porque al final todo se trata, independiente del dibujo, se trata de narrar una buena historia que sea seductora para el público y que el público se sienta justamente atraído a comprar eso. Que finalmente lo que tenemos que pensar es que nosotros nos gusta hacer cosas de superhéroes, pero finalmente lo que nosotros vendemos ya deja de ser solamente una historia de superhéroes, es un producto, y como producto debemos saber venderlo. Sí, y eso a veces... Los primeros cómics con Héctor Espinosa, sí, pues, que él ayudó a contar en formato web el origen del Ánima del Puerto. Que Yayema también, ¿recuerdas? De Yayema también. De hecho, todavía están arriba en sí. internet por si alguien quiere revisitar esos cómics antiguos. Están en la página mitomanocomics.cl. Se meten a Comics Online, Anima o Ayayema, y van a encontrar los primeros cómics publicados en los orígenes hechos por Héctor. Así como Héctor, hay que destacar de que hemos tenido múltiples colaboradores también durante los años que nos han ayudado, nos han facilitado su trabajo. A veces... ¿Cómo se llamaba el amigo de Argentina que lamentablemente falleció el año pasado, el año antepasado? ¿Te acuerdas tú? Eduardo Márquez. Eduardo Márquez es un gran colaborador de nosotros, pues él trabajó contigo con los de los Húsares, ¿te acuerdas? Él trabajó conmigo justamente con los Húsares de la Muerte, los primeros 2 cómics. Sí. O el primer cómics. O sea, él lo hizo, me parece que todos casi. Son como 4 números. Pero ahí también había alguien de nombre... hizo el primero, ¿te acuerdas? Eduardo Vega. Eduardo Vega también. Y Denis Escudero hizo el primero. Y de ahí lo terminó Eduardo Márquez. Claro.
falleció el año Y pasado. Eduardo Márquez también, aunque quizás tú no te acuerdes, también me hizo una página de los Santos Dorados. Sí, que eventualmente la vamos a subir, yo creo, ¿no? Sí, yo la tengo en formato de baja resolución, pero No, sí, me yo la gustaría tengo. también, Yo la tengo en alta. también pintarla y aparte hacerle Un una homenaje. retribución, un homenaje también. Bueno, quizás nadie va a saber porque no sé si alguien de su familia lo podría llegar a ver, pero uno se quedaría también sumamente contento. Fue un buen colaborador. Sí, súper buena Eso que persona. no. Sí, pues súper buena persona y trabajó con nosotros sumamente bien. Así que eso. Hizo el crossover Denis. también del Chispa con Z también. Ahí te me acuerdo que sí colaboró El harto Chispa. con nosotros. Nosotros igual estamos El súper Chispa con agradecidos Z. con todos los dibujantes y coloristas sobre todo, que a veces solamente porque les gusta el universo y todo se suman a colaborarnos con algún cómic, porque obviamente no podemos financiar todo y básicamente las cosas que se pueden financiar son para papel y con mucho esfuerzo, pero aún así hay muchos creativos que nos colaboran y participan y se integran a la editorial, aunque sea por un par de años, de lo que participado en la editorial y lo que han hecho fuera de la editorial en otros lados, etcétera, etcétera. Oye, Oliver, y una anécdota antes que cerremos el programa, ¿tú te acuerdas también cuando salimos en la portada de las últimas noticias y no me acuerdo el otro diario? No sabría decirte, pero no sé si era la tercera. ¿Te acuerdas de ese hito cuando salimos en portada? Me parece que fue las últimas noticias y La Nación. La Nación, sí, era La Nación. Y los dos en portada, ¿te acuerdas? Y en ese momento no teníamos Claro. ni un cómic, ni siquiera en digital. Eso yo sí me acuerdo. Que no teníamos ni un ¿No cómic teníamos hecho. ningún cómic en digital? Nada. No, pues eran solamente los... ¿Cómo se llama? Eran solamente los perfiles de los personajes. O sea, las fichas técnicas. Y igual uno súper agradecido porque haber salido en ese... Y lo leyeron en los matinales, ¿te acuerdas? A mí yo llegué al trabajo y me acuerdo que una amiga me dijo, oye, los vi en el matinal y la cuestión, y yo, ¿qué onda? En Chilevisión, me acuerdo porque el diario lo estaba leyendo Fernando Paulsen. Claro, me parece que también en Televisión Nacional Felipe Camiroaga lo hizo un comentario y todo. Es que lo que pasa es que es inevitable saliendo en portada que te lo comenten en los matinales. Lo bueno sería ahora que tenemos material, tenemos contenido para mostrar. En ese momento solamente teníamos las fichas técnicas. Lo cual en parte demuestra de que había un interés más allá de que no teníamos ni una historia ya contada así como oficialmente. Un buen hito ese, un hito importante en la editorial. Bueno, en algún momento retomaremos este tema, pues, Oliver. No sé qué te ha parecido el programa, espero que la gente no se haya aburrido, que la haya entretenido un poco. Bueno, antes de cerrar el programa, quiero dejarlos con un interludio musical. La idea es que en cada programa podamos colocar alguna canción de algún músico local o de alguna banda de interés del invitado, obviamente que sea con la aprobación del artista. Y en esta ocasión quiero dejarlo con un temita que es de Mitómano Comics, de los primeros que empezamos. Fue hecho de una forma muy precaria, pero creo que en base a lo que conversamos y todo, es un buen símbolo de este programa, esta conversación sobre los orígenes de la editorial.
Bueno, entonces hemos hablado harto en este programa de los orígenes de la editorial, hemos repasado algunas situaciones que han sido históricas, entretenidas. Espero que los lectores, es decir, los auditores y las auditoras que han estado, los audio escuchas, se hayan entretenido. Planeamos hacer este programa más seguido y hablar con distintos integrantes. Obviamente, Oliver, si te quieres integrar y conversar entre medio como panelista, ni un problema. Y la gracia es que conozcan más de los proyectos. En algún momento voy a hablar estrictamente contigo solamente de Santo Dorado y de cómics de fútbol, ¿ya? Tanto tu experiencia... No, pero ponte tú, a mí me parecería una muy buena idea de repente hacer esta conversación con otros integrantes de la editorial en función de los cómics que ellos han desarrollado, e ir conversando en base a ese tema. Sí, pues exactamente. De ese cómic en particular, sin diluirse en la editorial en generalidades. Sí, pues, pero de eso se trata. Cada programa va a abordar algo más acotado. Por ejemplo, cómic de fútbol, hablaremos del KS Vaca a lo mejor en algún momento, hablaremos de Antu, hablaremos de Ayeyema, y invitaremos a ilustradores que han trabajado con los personajes y hablaremos un poquito de cada uno, ¿ya? Entonces, muchas gracias a todos por escuchar. No sé si tiene alguna última palabra, Oliver, que decir antes que cerremos el programa. ¿Mandar algún saludo, alguna cosa? ¿No? Ya. Saludos a los auditores que nos van a escuchar. Este es nuestro primer intento. Quizás deberíamos haberlo sacado hace mucho tiempo atrás. Pretenderemos sacarlo quizás semanalmente, hablando a veces de un personaje en particular, a veces hablar de un cómic en particular, de las ideas que tenemos a futuro, de considerar también qué les gustaría ver en nuestros cómics. Claro, interactúen, eso es importante. Sus ideas, sus propuestas, y si quieren colaborar con Mitómano Comics, fantástico. Esto no está dado solamente para los mayores de edad. Si de repente estás en el colegio, bueno, que en este año nadie ha estado en el colegio, pero si todavía no sales de cuarto medio y quieres publicar con nosotros lo que tú estás haciendo, Mitómano Comics es una muy buena carta para mostrarse, y eso también hay que saberlo aprovechar. Sí, súper bien. Dejar la invitación hecha para que nos escriban, nos hagan preguntas, nos consulten abajo a lo mejor en la sección de comentarios, y vamos a responder todo lo que nos consulten, así que siéntanse libres de preguntar y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos y nos estamos viendo. Chau, chau.